Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en la parroquia de San Rafael, aquí en tu programa Lista la Entrevista. Pues como te lo habíamos prometido, estamos gustosos de poder platicar esta mañana con el Padre Antonio, que nos recibe aquí en su comunidad, nos abre un espacio para poderlo conocer y para poder estar platicando con él esta mañana. Te recuerdo que a lo largo de esta transmisión, si tienes alguna pregunta, algún saludo o algún comentario que tú quieras realizarle al Padre, pues tendremos nuestros espacios en los cuales podemos leer lo que tú gustosamente nos compartas. Y sin más preámbulos, Padre, qué gusto poder estar aquí en su parroquia. Muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes, Liz. Muchas gracias al Padre Piña, que está haciendo este esfuerzo, a la comunidad de San Benito. Y bueno, un gusto saludar a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión y en esta entrevista. Gracias. Gracias, Padre. Pues vamos a dar inicio y como en todas las entrevistas nos gusta mucho conocer a nuestros sacerdotes. Y yo quisiera iniciar preguntándole quién es el Padre Antonio, de dónde es, su familia, si tiene hermanos, porque a lo mejor no tiene, si es el más chico, cómo es su familia, dónde es su contexto. Mira, mi familia viene de la Huasteca veracruzana. Mi papá y mamá vienen de un pueblo indígena que se llama El Cuayo de la Esperanza, municipio de Sontecomatlán, Veracruz, para más ubicación cerca de Poza Rica, Veracruz. Un pueblo completamente indígena, de habla náhuatl. Mi papá llega aquí a la Ciudad de México a los 17 años, siendo muy joven. Empezó a trabajar en la tortillería, después empieza a trabajar en la panadería. Él vive una situación muy especial desde niño. Su mamá muere cuando él es muy pequeño, su papá prácticamente ausente, y él más bien crece con un tío, con unos tíos de él, hermano de su papá, que curiosamente eran los rezanderos del pueblo. Sí, cosas curiosas, ¿no? de la vida, porque ellos eran los rezanderos del pueblo. Mi papá viene aquí a la ciudad, conoce a mi mamá después de la muerte de su papá. Mamá se enamora de él, se ven a vivir los dos juntos aquí a Tlalnepantla. Curiosamente toda mi historia empieza aquí en Tlán. Yo, ahí por donde está la curia, por la Mariano Escobedo, hay una vecindad. Ahí es donde llegan a vivir mis papás. Y en el centro de Tlán, en un hospitalito chiquito, una clínica, es donde yo nazco hace ya 42 años, 7 de marzo. Y bueno, con el tiempo nos vamos a Naucalpan, empiezo a crecer en Minas Palacio, Minas Coyote, toda esa zona. Y ya a los 15 años me voy a San Francisco Chimalpa, que es donde empiezo a tener mi parte de mi adolescencia y mi juventud. Cosa curiosa, porque, bueno, ya que estamos en esto, yo entre los 15 a los 18 años caí en una crisis de fe muy fuerte, a tal grado que me declaré ateo. Sí, es algo curioso. Estaba en la vocacional, mi primer contacto con toda esta parte de la fe ya se venía resquebrajando. Había preguntas que yo me hacía acerca de la fe que no le encontraba respuestas. El catecismo de Carita no te da muchas respuestas. Es algo curioso, no te las da. Y pues a mi edad, haciéndome tantas preguntas, pues no tenía esas respuestas que yo buscaba. Entonces dije, esto es una mentira, los padres me caen gordos, adiós iglesia, adiós todo, no me vuelvo a parar en la misa. Y fueron 3 años, casi 4, en donde no me acerqué para nada a la presencia de Dios. O sea, me alejé completamente. Curiosamente también, parte de mi historia, a los 15 años entro a la vocacional, Boca 6, yo soy del Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente burro blanco. Y para poder estudiar, mi papá con su trabajo no podía cubrir muchas cosas. Estaba buscando yo un trabajo y lo encontré. Empecé a trabajar como payaso. Entonces los sábados y domingos, en especial los sábados, me encontraba con un compañero, Fernando López, alias Pistachín, que de repente ha venido a esta comunidad. Una persona que quiero y aprecio mucho, me enseñó mucho. Y él me enseña el arte de ser payaso.
un arte que la verdad en ese momento de mi vida me ayuda. Yo antes de ser payaso era muy retraído, muy tímido, muy sumido en el silencio. Y con el payaso empiezo a sacar una parte de mí que no conocía y empiezo a hacerme muy extrovertido, muy abierto. Vaya, sacó algo de mí el payaso que no conocía y que hasta la fecha le sigo teniendo mucho cariño, el payaso Chepino, y que sigo utilizando de repente ese nombre para otras cosas, ya como un seudónimo, Fray Chepino. Muy bien, padre, pues es curioso, ¿no? ¿Cómo llega a esa labor? Y dentro de este contexto que usted me comenta, incluso cuando llega a dudar de la existencia de Dios, ¿cómo es que descubre su fe? ¿Y cómo es que al descubrirla encuentra su vocación? ¿Cómo fue ese día en que le dijo a sus papás, me voy al seminario? Porque ya la había descubierto. ¿Qué sucedió? Pues mira, es un proceso de muchos años, Liz. Mi historia de fe y de vida ha sido curiosa porque no fue un proceso rápido. Yo conozco a muchos compañeros míos que me contaban que de niño jugaban a ser padres y que hablaban que les traía a la iglesia. Yo de niño canté en un coro de iglesia, me sentí un poquito atraído, pero no pasó de ahí. A esa edad de los 19 años, mi hermana, tengo solamente una hermana que se llama Adriana. Mi papá y mamá nada más nos tuvieron a nosotros dos. Yo soy el hermano mayor, mi hermana Adriana, que es la menor. Tuvimos otro hermano que se llamó Alberto, que en paz descanse, falleció a los 5 o 6 meses de haber nacido. Y dentro de esos procesos también mi mamá perdió 2 bebés, o sea que hubiéramos sido 5, o mejor dicho, somos 5, 3 en el cielo y 2 aquí dando lata todavía. Mi hermana fue la que estaba muy metida en la iglesia, muy metida. Ella estaba en un grupo juvenil, conoció a los misioneros servidores de la palabra. Yo me acuerdo que compré mi primer Biblia por llevarle la contra a ella. Sí, de esas cosas. Tenía el pensamiento de que no se puede criticar algo, y hasta la fecha lo sigo teniendo. No se puede criticar algo que no conoces. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a criticar a mi hermana todo lo que está diciendo y haciendo si yo no tengo las bases de por qué criticarla o cómo criticarla? ¿Y cuál es su libro? La Biblia. Tengo que comprar una Biblia. No, yo no sabía ni que era una Biblia, la compré, la empecé a leer, no sabía clasificaciones de Biblia, no sabía si era católica o protestante, no sabía nada. Pero él empecé a leer, solamente para llevarle la contra. Un día mi hermana quiere un retiro con los misioneros servidores de la palabra a Chicodoapa, y mi papá le pone una condición: vas si tu hermano te acompaña. Uy, qué difícil. Sí. Qué difícil. Sí, porque si usted no participaba de este mismo credo y decirle, yo creo que a su hermana, no sé qué le prometió, ¿cómo le hizo? A ver, cuéntanos. De ser sincero, no me acuerdo qué me prometió, no me acuerdo cómo me presionó. Sí, me estuvo presionando mucho. Era todos los días, vamos a ir, y vamos a ir, y yo no quiero, no, ¿cómo crees? No, me convenció. Todo el camino me fui renegando. Bola de locos, ¿cómo se les ocurre? Pues nomás voy a ver qué payasadas hacen. Ni prestaba atención a los temas, ni hacía caso. Pero esas cosas que Dios tiene en la vida, yo nunca había vivido una misa de Pascua. Y ese día se hizo la misa de Pascua, era Semana Santa. Estamos viviendo la misa de Pascua en la noche. Tienen enfrente un Cristo que ellos le llaman el Señor de la Reconciliación, que es un Cristo con los ojos abiertos y con la boca como dando un grito. De repente sentí de ese Cristo una mirada tan única, tan especial, dedicada a mí. Me sentí tan lleno de amor. Sentí su presencia y me cambió la vida. A partir de ahí yo salí con esa decisión de: conozco a Dios, creo en Dios, no sé cómo, pero creo en Dios. Lo acabo de descubrir. Y ahí empezó, vuelvo a repetir, un camino largo.
porque también ahí entra en mi historia. Yo estaba estudiando la carrera de optometría, también en el Instituto Politécnico Nacional, y conozco un sacerdote, al padre Martín Javier Martínez García, que llegó a San Francisco Chimalpa, y con él empiezo una relación de amistad, que después se convirtió también en una relación de trabajo. Empecé a trabajar con él. Y curiosamente me empecé a dar cuenta que me atraía más la iglesia que mi carrera. A tal grado de que de optometría solamente tenía un libro. Y de la iglesia tenía un montón. Pero bueno, yo no me decidía todavía. Dejé la carrera, esa sí no la concluí. A un semestre de acabar esas loqueras, de que dije, ya no quiero, no es lo mío. La dejé y me quedé trabajando con mi padrino Martín como sacristán 11 años. En esos 11 años a él lo llaman como capellán de la pastoral penitenciaria. Me invita a entrar. Bueno, eso de invitar es un decir, porque solamente me dijo, listo, que me acompañes, dame tus papeles y vas a entrar conmigo a la cárcel. Y bueno, me animé, entré y empecé a vivir una experiencia muy fuerte también ahí. Tuve un intento de entrar al seminario, eso de los 24 años. Me fui con los mercedarios, Orden de la Merced, en Puebla. No me gustó, duré un mes. No era lo mío. No era mi vida ser religioso. Me regresé con la idea de, no soy cura, no lo voy a hacer. Y a los 30 años es cuando empiezo a sentir esa crisis de, ¿y qué has hecho de tu vida? Todos teníamos sueños, yo tenía los míos. Yo soñaba con casarme, mi óptica, mi carro, mis hijos, mi familia. Esos eran mis planes. Y a los 30 años volteo y veo, ¿y dónde está todo eso? Cae en una crisis existencial muy dura y viene un segundo encuentro con Dios en otro retiro. Cabe aclarar que para esa fecha yo también ya estaba declarado enfermo. Yo desde los 29 años vivo con diabetes, y de eso de perder la salud a tan temprana edad es un poquito pesado, pero bueno, lo vivo ese segundo encuentro con donde Dios solamente me dice, viene algo para ti. No sabía qué. Y un día, yendo a la pastoral penitenciaria, a la cárcel, no va mi padrino y me empiezan a decir los presos, es que necesitamos confesarnos. ¿Usted no puede? Le digo, no, yo no soy sacerdote. Y un preso me dice, ¿y por qué no se hace sacerdote? Y esa sentí que fue la llamada más fuerte que Dios me estaba haciendo, porque de ahí en adelante ya no se me calmó ese deseo de ir al seminario. Ya no me dejaba en paz. Era como una sensación muy interna de decir, mi felicidad está ahí. Le dije a mi padrino, ¿sabes qué? Voy a hacer el proceso para entrar al seminario. Me apoyó, pero sí me dijo, pues hazlo. Como ya había vivido lo de la Merced, lo de la Orden de la Merced, entonces así como muy incrédulo, me apoyó más o menos, porque decía que no lo veía con seguridad. Cuando me aceptan en el seminario, digo que ya me voy. De hecho hasta me dijo, vete, y por favor no te pares en la parroquia un mes, no te quiero ver un mes aquí. De esas decisiones raras. Pero él me decía, desquita al menos lo que hemos invertido en ti en este mes. Y lo que son las cosas, Dios sabía por qué en ese momento era el ideal para que yo entrara al seminario, no antes. Y no me arrepiento, la verdad es que de ahí empezó toda la historia que hasta el momento sigo viviendo. Y en este descubrir, bueno, curiosamente, ¿no? Con los servidores de la palabra, y sus papás sabiendo, pues su manera de pensar, ¿qué le dijeron cuando avisó, me voy al seminario? Porque bueno, ya nos comparte esta parte de su padrino, padre Martín, ¿sí? Pero sus papás, su hermana, ¿cómo fue eso? Mi papá siempre ha sido un hombre muy atento,
Muy buena persona. Mi papá es alguien que yo quiero mucho. Mi mamá ya falleció, ya tiene 4 años de fallecida. Y quien más se opuso a mi vocación fue mi mamá. Era llegar a la casa y que mi mamá me dijera todos los fines de semana: ¿qué, no te gustan las mujeres? Y yo: sí, me encantan. Pues mira, te voy a presentar una que está muy guapa porque yo quiero que tú me des nietos. Y yo: mamá, conozco muchísimas mujeres y muy guapas. ¿Pero en serio no piensas? No. Ya cuando salí de filosofía, en ese año de confrontación, que la acompañé una vez que estuvo hospitalizada porque ella padecía enfisema pulmonar, y que me vio ahí cómo estaba y que la acompañé en el hospital y todo esto, fue cuando ella me dijo: ya me di cuenta que eso es lo que en verdad quieres, y desde este momento ya no me voy a oponer. Al contrario, ahora me cumples, ahora te quiero ver sacerdote. Y ella me decía: dame la satisfacción de verte al menos ordenado antes de morir. No me vio como sacerdote, me vio como diácono. Me acompañó a la ordenación diaconal, que yo tenía algunas dudas antes de ordenarme, pero ella fue la persona que más insistió después: ordénate, 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 no lo dudes, ordénate, pierdes tus miedos, ordénate. Y mamá, cuando me ordenaron unos días después, me dijo: he cumplido con mi labor, te he entregado a la iglesia, yo ya puedo morir en paz. Y sí, a los pocos meses mi mamá fue llamada a la presencia de Dios, pero fue una alegría para ella verme en ese momento, verme ordenado diácono. Ya no me vio presbítero, cosas de la vida. Mi papá sí, mi papá y mi hermana y mi familia en sí disfrutan mucho esta parte del ministerio que les ha tocado vivir conmigo. Qué difícil, pero qué alentador también esta parte, saber que se cuenta con la familia. Y me parece, tenemos una pregunta. Miren, ya nos están haciendo preguntas. ¿Qué es la Orden de la Merced? La Orden de los Frailes Mercedarios viene de San Pedro Nolasco, allá por el siglo XIII. Es una orden que se dedicaba a rescatar cautivos cristianos. Estaban en la época de la guerra con los musulmanes. Los musulmanes atrapaban a cristianos católicos, los encerraban, y para poder liberarlos había 2 maneras: o que se convirtieran en musulmanes o que se pagara un rescate. La Orden de la Merced se dedicaba a juntar dinero para ir a rescatarlos. Entonces era una orden que se dedicaba justamente al rescate de los cautivos. Esa era su misión. Y en algunos casos extremos, ellos podían ocupar el lugar del cautivo con tal de liberarlo. Entonces, esa era su misión y sigue siendo su carisma. Claro, actualmente ya no hay cautivos cristianos. Ahora el carisma de ellos es liberar a los cautivos, pero del pecado. Y para ello, pues, buscan todos los medios para estar llevando ese proceso de conversión. Es una orden muy bonita. Sin embargo, pues bueno, aunque yo les tengo mucho cariño, a la Orden de la Merced, yo soy muy feliz siendo diocesano. Mi corazón es completamente diocesano. ¿Cuál fue el momento significativo en el seminario? Uy, en el seminario hubo varios. Uno que yo recuerdo mucho es cuando iba a entrar en pleno preseminario, la primer duda que tuve. Estaba a punto de entrar al seminario, yo ya había decidido, yo me sentía llamado, y sin embargo de repente me entró una duda: ¿y cómo le voy a hacer para pagar esto? Porque al final de cuentas, bueno, el seminario no cobra muy caro, pero para una persona que en ese momento no tiene recursos, cualquier dinero se le hace caro. Mis papás no me podían ayudar, mi mamá estaba enferma, necesitaba medicamentos, aunque tenía el seguro social, de repente sí siempre se necesitaban cosas extras. La vida familiar no era muy estable, la economía de la familia no era muy estable. Mi papá apenas se podía esforzar para poder dar lo necesario a la casa. Y dije: ser una carga más para ellos no puedo. Tenía muchas dudas. En eso me manda a llamar un padre, el padre Ranulfo, que yo en ese momento no conocía. Después fue mi formador. De hecho, tengo de él muy buenos recuerdos, un gran sacerdote.
Pero yo no lo conocía, entonces subo a la capilla, veo a un sacerdote hincado, pues ha de ser él, me va a estar esperando, lo veo orando, pues yo creo que también yo tengo que hacer oración para la entrevista. Me quedo aquí haciendo oración en el Santísimo, en la capilla del seminario, y le planteo mi duda a Dios y le digo: Señor, ¿cómo le hago? Yo sí quiero entrar, pero ¿cómo le hacemos? Y de repente dije: Señor, esto es cosa tuya, que sea un sí. Si tú quieres en verdad que yo sea sacerdote, tú te vas a hacer cargo de la cartera. Yo no me voy a hacer cargo del dinero, eso es asunto tuyo. Yo voy a aportar todo lo demás, le voy a echar ganas, voy a tratar de ser mejor persona, avanzar y comprometerme plenamente con ese proceso vocacional. Del dinero te encargas tú. Y desde ese momento hasta ahora, nunca me falta, nunca me sobra, siempre tengo lo necesario. Me siento con esa libertad de que el dinero no me atrapa, porque al final de cuentas confío completamente en la providencia de Dios. Ese fue uno. Otro momento significativo fue cuando me aceptaron, que fue un momento bonito y duro. Bonito porque es padre cuando te dicen el sí. Duro porque yo estaba solo. Sí, de esos momentos de la vida en donde estaba solo y tuve que descubrir la presencia de Dios. No llegó ningún amigo, no llegó ningún familiar, no llegó nadie a acompañarme cuando me dieron el sí. Nadie. Entonces me dan el sí y yo ahí solo. En ese momento me dolió, dije: ¿dónde está mi familia? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis seres queridos? Y de repente volteo, veo que están ahí los muchachos que están integrando. Me integro y digo: ya entendí, Señor. Es que esta es mi nueva familia. Ahora yo estoy para ellos. Pertenezco aquí. Y descubrir eso fue hermoso. Hubo momentos por la enfermedad de mi mamá que no podía estar aquí ya conmigo y que yo vivía con esa libertad de decir: estoy con mi familia, estoy con mis seres queridos, estoy con mis hermanos. En el seminario se viven cosas muy padres, cosas duras, y sin embargo es muy gratificante, es una vida única. Yo le tengo mucho, mucho cariño al seminario, lo quiero mucho. Vaya, el seminario ha sido para mí un lugar muy, muy especial. Y en esta parte ahorita nos expresaba la situación económica dentro del seminario. Bueno, y con respecto a usted, si Dios se toma y hace cargo de la cartera, pero usted tiene algo, bueno, ¿en qué apoya usted esa labor? ¿Cómo se logra pagar un seminarista su formación? Muchas veces dependemos de bienhechores y de gente de buen corazón que nos eche la mano. En mi caso muy particular, al principio me ayudó mi padrino Martín. Después, la verdad es que él también tenía ya algunos gastos y compromisos, se le hacía muy difícil. Después el seminario me consiguió una beca. Ahí intervino mucho Monseñor Samaniego, que era mi formador. Carlos Enrique Samaniego, que ahora ya es obispo, me tocó como formador. Él se dio cuenta de la situación, fue a mi casa, él habló con el ecónomo, el padre Pepe Guerrero, que también estoy muy agradecido con él. Primero me becaron de parte del seminario, después cuando ya no hubo posibilidad de becas, él consiguió que una familia me estuviera pagando mi colegiatura. Y había gente de buen corazón que de repente se acercaba, me daba los 20 pesos, los 30, los 40. Cabe destacar, entre las cosas que uno de repente se arrepiente de la vida. Antes de entrar al seminario yo tenía el vicio del cigarro, mal vicio. Todos tenemos nuestros defectitos, o defectotes. Cuando yo entré al seminario todavía fumaba, y de repente me llegó a caer ese peso de decir: el dinero que me está compartiendo la gente y que me está dando Dios es para mi formación, no para mis vicios. Ahí dejé de fumar, porque dije: no puedo comprar una cajetilla de cigarros cuando no me lo están dando para eso. Me están dando para que sea sacerdote. También le ponía mucho empeño a los estudios y siempre fue con la idea de: no me interesan los dieces, no me interesan las buenas calificaciones, me interesa aprender. ¿Por qué? Porque este mundo necesita sacerdotes bien preparados,
sacerdotes que puedan dialogar con el mundo y que tengan la apertura mental para muchas realidades. Entonces necesito aprender lo más que se pueda para poder servir a la comunidad. Pues bueno, y actualmente creo que el ayudar al seminario es muy esencial, más en esta época de crisis. Creo que además el seminario más que nunca necesita apoyo, porque los seminaristas van a estar viviendo momentos duros. Sin embargo, ya lo estamos viviendo. Ahora como seminaristas también van a vivir momentos muy duros y hay que apoyarlos mucho, mucho, mucho. Bueno, también es importante esta parte, que bueno que nos hace saber que existen bienhechores, por si hay alguna persona interesada que le gustaría pues acercarse a su párroco, y yo creo que cada uno podría orientarlos perfectamente con respecto a esto y ayudar a los seminaristas, como bien lo dicen. Ese rato comentaba acerca de que estuvo como payasito. Me surgió una duda ahorita que lo escucho en todo este contexto. Cuando usted estaba ya de seminarista o en el seminario, ¿todavía seguía siendo payasito o ya no? ¿Sí? ¿Y cómo lo manejaba esta parte? Yo el payaso lo seguí interpretando, ya no de manera profesional en el seminario, pero sí de manera voluntaria y como una ayuda. Cada vez que se hacía la kermés del seminario mientras yo estuve, antes de que yo entrara al seminario estaba el padre Raúl, que interpretaba al payaso Tamborín. Lo ordenan diácono, él ya no lo interpreta. En ese momento creo que te lo está volviendo a interpretar para algunas cápsulas de catecismo y bueno, es un buen recurso que él está usando. Y en ese momento yo les digo al seminario, pues yo fui payaso, quiero ayudar en la kermés como payaso. Y cada año me tocaba maquillarme y volver a interpretar a Chipino. La última vez que lo hice fue ya en cuarto de teología, a unos meses de la ordenación, que fue prácticamente la despedida del personaje. De ahí en adelante no lo he vuelto a hacer. No porque no lo quiera, no porque no lo ame, sino porque siento que esa etapa de mi vida ya cerró. Y vaya, eso tampoco me quita el divertirme. De hecho, me gusta mucho la comedia, me gusta mucho reírme, me encanta hacer el ridículo, no tengo ninguna pena en hacerlo. Soy una persona muy dispuesta a hacer el ridículo. De hecho, muchas veces me río de mí mismo y me divierto mucho conmigo mismo demasiado. Me río mucho de mis tonteras de repente. Y el payaso fue eso, fue una etapa muy bonita que me ayudó a descubrir mucha alegría y que en esos momentos también de dificultad nos hace falta. Nos hace falta no olvidarnos de la alegría, tener momentos para reírnos, tener algo que nos saque de tanta cosa que estamos viendo. Sí, no digo con esto que evadamos la realidad está ahí. Pero no podemos quedarnos solamente en la tragedia, tenemos también que aprender a reírnos y saber que Dios sigue actuando y sigue funcionando a través de este don que es la alegría. Y parte del servir es la alegría, ¿no? Yo creo que es algo que no debemos de separar una cosa de otra, que es algo importante. Y bueno, yo te lo escucho, padre. Yo recuerdo hace unos meses, sí creo que fue hace un mes más o menos, más, ¿verdad? Sí, que usted tuvo una situación de salud fuerte. Y yo me pregunto, ahorita que lo escuchaba en esta parte de la alegría, dentro de esa misma situación que usted vivió, ¿cómo plasmó esa alegría? Mira, yo me enfermé, Liz, a finales de abril, principios de mayo. De hecho, a mí me internan el 1 de mayo, que era, no es un viernes, 30 de abril me internan, me puse mal, ya no podía respirar bien. Un médico, un doctor que se llama Eduardo, con él hablé y me dijo, padre, usted tiene neumonía, se le está complicando, está oxigenando en menos 85, urge llevarlo al hospital porque se le va a complicar, y si usted no va al hospital va a fallecer en 2 o 3 días porque se le está complicando. Usted es diabético, tiene que irse ya. Fui al hospital, me internaron y ahí ayudó mucho la situación de estar en gracia y en paz. En gracia porque unos días antes tuve la fortuna de que mi hermano, el padre Riel, que es parte de la unidad pastoral a la que pertenecemos, me vino a visitar, me confesó, me ungió, sin saber me estaba preparando para esos momentos. Y cuando llegué al hospital me ayudó mucho el estar en gracia en esa oración de encuentro con Dios. Entonces yo le decía a Dios en mi oración, Señor, mira, si me toca ya irme contigo, gracias. Gracias por la vida.
Gracias por todo. He vivido cosas de todo, he vivido momentos difíciles, momentos padres. No toda la vida es bello. Sin embargo, estoy agradecido con la vida. Estoy muy satisfecho con la vida. Si me quieres llevar contigo, pues siempre ha sido mi sueño verte. Y volver a ver a mi mamá, volver a abrazar, volver a besar. Entonces, yo sí creo en la vida eterna y si me llamas, me voy feliz contigo. Si me dejas, daré testimonio de ti y al final salgo ganando. Lo que tú escojas para mí está bien. Y con esa libertad de saber que no me ataba nada, empecé a compartir esa alegría con mis compañeros. Ya me despertaba, empezaba a hacer mi oración. Primero la hacía yo solo. Después ellos me vieron orando y como sabían que yo era el padre, entonces, Padre, ¿quiere orar con nosotros? Sí, con gusto. Orábamos juntos. De repente lo veía uno, me acuerdo un hermano mío que estaba al lado, que era trailero, que de repente no podía comer, no tenía muelas y al pobre le estaban dando comida sólida hasta que se quejó y por fin le mandaron papillas para poder comer. Y de repente lo veía que de calle y yo le decía, no. Usted me prometió que me iba a llevar de paseo en su tráiler y a mí no me salga con pretexto que se murió. A mí me cumple sus cosas. Y estar con ese buen humor con ellos, decirles, ánimo, vamos a salir, ánimo, sí podemos. Dios no nos ha abandonado, Dios está con nosotros. Eso nos ayudó a todos. A mí me ayudó mucho el sentirme útil en medio de la situación. Pude ungir, pude absolver, pude compartir la fe con mis hermanos y fue muy bello eso. Digo, dentro de la dureza que se vive en el hospital, porque hubo momentos en que no hubo agua potable, faltaban medicamentos. Los médicos muy atentos siempre, muy atentos. Solamente un camillero que de repente me dejó caer la base de la cubierta esta que nos ponen en la camilla sobre el brazo y me la dejó caer justo en el lugar donde tenía puesto el suero y dolió bastante. Pero es detalles o tonteras, pero al final, en medio de esa dureza de ver morir gente, de ver sufrimiento, darte cuenta que Dios está ahí y sentir su amor es algo único. Y sentirte útil en medio de eso, saber que puedes compartir el dolor, que puedes dar consuelo y paz, que puedes ayudar a bien morir. Sí me tocó ver morir compañeros. Y saber que pude hacer eso, compartiendo el ánimo de ellos de vamos a salir de esto. Y que todos juntos en esa oración íbamos saliendo, íbamos avanzando. Pues fue algo único. Creo que hay una pregunta. Sí. Padre, ¿cómo no perder la fe ante el sufrimiento propio y de los demás? Para ello tenemos que comprender mucho la espiritualidad de la cruz. Cristo mismo nos enseña con su muerte en la cruz que Dios nunca nos abandona. Una. Dos, tenemos que estar conscientes de que la vida es así. Por desgracia nos han pintado de repente industrias como de caricaturas, de cine, cosas muy ideales, unas utopías muy fuera de la realidad, en donde vemos esas historias de y vivieron felices sin ningún problema. Así no es la vida. La vida tiene problemas, tiene contrariedades, tiene sufrimiento, tiene dolor, es parte de ella. Cuando nosotros descubrimos que el dolor es parte de nuestra vida, y en vez de preguntarnos el ¿por qué a mí?, nos preguntamos ¿por qué no a mí? ¿Que hay algo que me haga especial para que yo no sufra esto o para que yo no pase por esto? En el momento de la enfermedad yo le podía haber dicho a Dios, Señor, ¿por qué me tocó enfermarme si soy sacerdote? Yo sabía conscientemente, pues sí soy sacerdote, pero soy ser humano y tengo todas las debilidades de la humanidad. ¿Por qué no a mí? Y más bien fue, Señor, pues estoy viviendo esta experiencia, te la entrego, me uno a la cruz de Cristo, uno mis sufrimientos con la cruz de Cristo. Si Cristo padeció esto, yo decía cuando me estaban poniendo las agujas que de repente dolía bastante y me las tenían que andar cambiando de sitio porque no encontraban venas. Hubo una enfermera que me decía, ¿por qué no se queja? Digo, ay, si Cristo no se quejó del clavo que le pusieron en la mano, yo voy a quejar de una aguja. Tengo que aprender de esto. Y al final
Una vez que has pasado la experiencia de dolor, no quedarte en él, sino ver qué aprendiste del mismo, qué te enseñó todo esto y cómo puedes ser empático con los que están sufriendo. A mí me ayudó el vivir la enfermedad, uno, al comprender a la gente que está muriendo, porque sí se muere con mucha dureza en el hospital, a las familias porque no pueden verlos. Me acuerdo a un señor que estaba hablando con su hija por teléfono, que se sentía mal, que andaba mal de la presión, su hija muy preocupada viendo la manera de cómo le pasaba sus pastillas porque el hospital no tenía medicamentos. Es una realidad, no hay medicamentos en los hospitales. Y de repente el señor se queda dormido y cuando lo van a ver, ya había muerto. Ese dolor de la familia de saber que no hubo una despedida, que lo van a tener que entregar para cremar, son cosas que si no las vives, no las entiendes. Y vaya, ahí también donde nace esa oración, decirle a la gente, pues oremos por esas familias, oremos por los que están hospitalizados, oremos por aquellos médicos que tienen que andar aguantando con el cubrebocas, la careta y tanto material encima durante horas con el sudor y sin poder tomar agua, sin poder ir al baño, porque tienen que estar al pendiente de todo ello. Al final el sufrimiento, cuando no se vuelve un remordimiento, que no lo estamos de nuevo repasando y recordando, sino lo trascendemos y decimos que aprendí de él, se convierte en un gran maestro. Y nos enseña a ser finitos y a confiar que en esa finitud Dios nunca nos abandona. Algún día nos vamos a morir, es cierto, pero también debemos estar conscientes de que Dios siempre está con nosotros y que nos acompaña en cada momento de la vida. Por eso Cristo resucitó. Y eso nunca se nos debe de olvidar, que todos nosotros también vamos a resucitar y que estamos llamados a eso, a la resurrección. En esta estancia hospitalaria que viene y en el acompañamiento pues que hace a los enfermos que están ahí, Padre, ¿cómo lo decide usted? Supongo que por la misma enfermedad también se sentía débil, ¿no? Pero en su debilidad, ¿cómo encontró las fuerzas para ayudar al otro? Y lo pregunto porque sabemos que podemos tener algún enfermo en casa y que entonces a veces se puede cansar la familia o la persona que está al cuidado. ¿Cómo vivir esta parte? Puede poner la palabra, a lo mejor, de disfrutar lo que se está viviendo. Es cuando uno empieza a comprender mejor las escrituras. Yo en ese momento me acordaba mucho del lavatorio de los pies. Cuando Jesús se levanta de la mesa y se pone a lavarle los pies a los discípulos, termina y les dice: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Si yo, que soy el Maestro y Señor, les he lavado los pies, ustedes también lo tienen que hacer. Y entonces yo comprendí en ese momento que ser sacerdote es eso, ser servidor. Y pensaba, si Dios me encuentra, que me encuentre para llamarme a su presencia, que me encuentre haciendo lo que tengo que hacer hasta el último momento. Yo aquí soy el único que puede hacer algo que los demás no pueden: dar la absolución, dar los sacramentos. Los demás no pueden, los demás podrán orar, sí, podremos acompañarnos en el sacerdocio común, sí, pero no pueden dar los sacramentos y yo sí. Y empecé a disfrutarlo porque decía y sabía muy bien esto es lo que Dios me regaló. El sacerdocio no es para aprovecharse de él, al contrario, es para servir y ponerse al servicio de los demás. No se puede entender un sacerdocio que no esté al servicio de los demás, porque no es mío, es de Cristo. Yo solamente soy un instrumento, un servidor. Tengo una misión muy clara: servir a mis hermanos. Y de ahí sacaba fuerzas. Aparte porque también era de la idea de que si yo mismo me empezaba a creer la idea de que estaba muy muy mal, aunque el médico me lo decía: padre, usted está grave, pero usted no se hace a la idea. Pero decía, pues es que no me quiero hacer a la idea, porque si empiezo a decaer anímicamente voy a traer muchas cosas conmigo. Y confío en Dios que Él me va a dar la fortaleza para esto y para continuar con más cosas. Y la verdad, no fue fácil, porque sí hay momentos en que
como enfermo te sientes cansado, que sientes el dolor, sientes la fiebre. Estuve 13 días con fiebre y de repente escuchaba a mi compañero que decía, se me cayó mi papel de baño, y veía que no le hacían caso a los enfermeros, y yo era de los pocos que se podían bajar de la cama e ir al baño por su cuenta. Me bajaba, le entregaba su papel, o me falta agua, yo ahí tenía una botella, se la llevaba y ya me volvía a acostar. Había momentos en que decía, Señor, tú sabes que no tengo fuerza, no tengo ganas. Sin embargo, también sé que esto es lo que tengo que hacer. Y sé que te estoy viendo a ti en ellos. Y sé también lo que dice Mateo 25. Estuve sediento y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Sí hay que ver mucho a Cristo en el hermano para que comprender que todo lo que estás haciendo es por eso. Y bueno, ahí entra una palabra muy choteada, muy mal manejada, pero que en el fondo cuando uno le entiende, le da sentido a todo, el amor. Cuando comprendes que estás amando, entonces comprendes que todo eso que haces, es amor. Y no por quedar bien con los demás. Vaya, esa historia se le ha dado a conocer, pero para mí hubiera sido ideal que no se diera a conocer. Para mí no me gustan tanto esto que los reflectores y demás. Yo creo que lo importante es dar el testimonio de Dios, porque al final el que obró fue Él, yo no. Yo he considerado todo ese tiempo que yo solamente fui un instrumento de gracia, que Dios me concedió un regalo único entre sacerdotes, porque muchos sacerdotes quisieran entrar a los hospitales y no pueden, no los tenemos permitido. Yo tenía muchas ganas de ir al hospital a ungir enfermos y visitarlos. Dios me lo concedió, no de la manera que yo quería, pero me lo concedió y se lo agradezco. Me concedió el poder estar en el hospital atendiendo a mis hermanos, y eso es un regalo. Sin duda, qué hermoso regalo le obsequia a Dios dentro de esta misma enfermedad. Y yo lo escucho y veo esta parte de la alegría, o sea, más que un sufrimiento, es la alegría. O sea, la alegría de poder haber vivido una enfermedad y poder tener la oportunidad de estar con los hermanos, con el prójimo, como debe ser. No sé si tenemos ahorita algún comentario, ¿no? Bueno, entonces continuando con la entrevista. Ahorita mencionaba usted que estuvo en la parte penitenciaria y lo uno por lo que usted menciona también de servir. ¿Cómo vive esta experiencia? ¿Cómo es el ingresar como un sacerdote? Vive, bueno, todavía no era sacerdote en esa parte, pero ¿cómo lo vive usted esa parte? Lo de pastoral penitenciaria lo viví como primero laico, después seminarista. Bueno, como seminarista no dejas de ser laico, pero ya iba con mi sotana y todos mis implementos de seminarista a la cárcel. Es una pastoral que te enseña mucho a tener paciencia, a tener esperanza y a no desanimarte. El obispo Domingo Díaz, que es actualmente arzobispo de Tula, de Tulancingo creo, me tocó que él estaba ahí en esa comisión de la pastoral penitenciaria y él nos hablaba mucho que era la pastoral de la frustración. ¿Por qué? Porque cuando entra el sacerdote a la misa llegan 40, 50 presos, no dejan bajar a más porque es un problema. Bajan 40, 50 presos. De esos 40, 50 presos te quieren vender el llaverito, te quieren vender muchas cosas y te empiezan a mostrar estafas para poder sacarte dinero, porque un peso o una galleta ahí es más que valorado. Y se llegan a pelear hasta por una galleta o un peso. Y los que viven la verdadera conversión son 1 o 2. Tal cual. Son muy pocos. Y entonces eso te enseña que no son los números, es la constancia. Y que con 1 o 2 que entiendan y que cambien su vida, con eso basta. Me acuerdo de un caso que me tocó directamente y que después supe por cosas de la vida, de una muchacha que estaba en la cárcel, porque en Barrientos hay una sección, un dormitorio para mujeres.
Y el padre podía entrar, y a mí, como era su ayudante, me permitían también entrar. Entonces él me pidió que le diera catecismo a una muchacha que no estaba bautizada. Le di el catecismo, le daba las pláticas, y en una de esas pláticas le dije: mira, cuando seas bautizada, se te van a borrar todos tus pecados, el original y los actuales. De hecho, tú vas a empezar a confesarte ya no los pecados que has cometido, sino los que vas a cometer después del bautismo, que ojalá no los cometas. Eso se le quedó muy grabado a ella. Se bautiza, y por un amigo que curiosamente estaba de optometría, que estaba trabajando con ellas en la cárcel, me entero que ella se queda mucho con esta idea de salvación, y empieza a decir: mi vida no puede ser igual, porque Dios ya me hizo alguien nuevo. Afortunadamente sale de la cárcel. Con lo que había trabajado pudo comprar una mesa, un extractor de jugos, naranjas, y empezó a vender jugos en la calle. Y su idea siempre era la misma: nunca más voy a volver a pisar la cárcel, porque Dios en el bautismo me hizo una persona nueva y mi vida tiene que ser diferente. Esos procesos de conversión así de profundos es cuando te dices: vale la pena. Ok, hubo muchos presos que a lo mejor no supe su historia, no sé si se convirtieron o no se convirtieron, no lo sé. Al final uno entra a ser sembrador simplemente. Pero ya cuando te enteras que hubo un fruto, que una persona sí cambió su vida. También conozco otro muchacho que mi padrino Martín, me reservo el nombre por respeto a él, pero mi padrino Martín le dio asilo, lo tuvo ahí como preliberado, le dio trabajo. Después él consiguió trabajo en otro lado, se casó, tiene una familia, nunca más volvió a pisar la cárcel. Esos procesos de conversión verdaderos en donde la persona cambia su vida y se convierte en una persona de bien, valen la pena. Aunque sea uno o dos, no importa. Habrá muchos que irán y no entenderán. También hay muchos sociópatas, hay muchas personas con enfermedades mentales, hay gente que viene ya muy dañada en la cárcel. Uno tiene que aprender también de eso. Y la otra cosa que también te enseña la cárcel es la astucia de ellos. Son muy astutos, muy astutos. Y eso siempre nos decía el Señor: aprendan la astucia de los presos, porque esa astucia nos va a servir para poder llevar el Evangelio. Son experiencias, padres. Oiga, padre, ¿y aprendió la astucia o no? ¿Sí? ¿Sí la aplica? Pues me ha tocado que de repente veo gente rara y más o menos por observar me doy cuenta de: este acaba de hacer esto, o este se ve muy raro, anda algo. O cuando ya me vienen a contar aquí historias que son falsas, también uno se da cuenta. O también uno de repente descubre oportunidades que en otras ocasiones no descubrirías. Porque la cárcel te reta mucho eso, a ser muy ingenioso, a ser muy creativo, a andar buscando maneras de cómo ir llevándoles la palabra, adaptarte, a comprender su lenguaje, a comprender cómo están pensando. Vaya, y eso te abre que también aquí en la comunidad puedas ir comprendiendo muchas cosas de lo que está pasando, puedas ponerte en los zapatos de los demás, puedas comprender los asuntos que están pasando y no juzgar al mundo con tanta dureza. A veces terminamos siendo muy cuadrados. Y yo sé que hay cosas que son rectas y que son propias de la iglesia que no van a cambiar, porque es lo que Cristo nos ordenó y que nos dejó, y que son cosas que no se discuten. Pero a veces queremos aplicar la ley por la ley y terminamos siendo inhumanos, terminamos siendo muy duros, cuando es la misericordia lo que debe de estar en la presencia de Dios, y nosotros tenemos que aprender a ser muy misericordiosos. Así que duros con el pecado, pero misericordiosos con el pecador siempre. Muchas gracias. Y sí debe de ser, y así es como lo debemos tener. Y pues ya después que usted sale del hospital, es que voy y empieza a retomar su vida, ¿hubo un cambio en usted? ¿Cree que entró un hombre, un presbítero, y salió otro? Sí hubo cambios. Hubo cambios en varios sentidos. Uno, disfrutó más la vida. Fueron 2 meses de estar encerrado. Primero porque
tiempo que estuve enfermo, 15 días más para no contagiar a nadie. Estuve aquí justamente. En ese tiempo me piden que cierre la parroquia porque no se podía convertir en un foco de infección. Pasando la semana y media después de haber salido del hospital, vuelvo a recaer, no tan grave, pero vuelvo a recaer. Vuelvo de nuevo con fiebre, con todos los síntomas, me atienden los doctores. Afortunadamente la infección se controla muy rápido, paso 3 días más enfermo y me pide el médico, no puedes salir otro mes porque tienes las defensas muy bajas. Si sales te vas a arriesgar mucho. Fueron momentos de estar solo, en silencio, disfrutar mi soledad, disfrutar el silencio, la paz, mi encuentro con Dios. Salgo, sí, disfrutando más la vida, disfrutando cada momento, disfrutando lo que hago, disfrutando aún más el sacerdocio. Ya lo disfrutaba, pero ahora lo disfruto mucho más. También no preocupándome por tantas cosas que antes me preocupaban. Me siento más libre. También con una misión muy clara de dar o hacer conciencia de que la enfermedad está aquí, que no podemos huir de ella, que sí existe, pero tampoco desde el miedo, porque a veces quisiéramos verlo desde el miedo, no, sino como en la precaución y la fe clara de cuidarnos, cuidarte y tratar de estar lo mejor posible. Otra cosa que también cambia es el cuidado hacia mí mismo. Yo había descuidado mucho esa parte. Me daba mis lujos como diabético de voy por mi quesadilla, voy por mis tortas, mis tacos, mi refresco. Después del hospital fui más consciente de si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Y si quieres en verdad servir a tu comunidad, tienes que cuidarte mucho. Entonces eliminé refrescos, eliminé harinas, eliminé pan, eliminé muchas cosas, cuidando mi glucosa, tratando de estar mejor. Estoy en el proceso de bajar de peso, no estoy bajando de golpe, estoy bajando poco a poco. Me preocupa más cuidar la glucosa, que no suba, mantenerme bien, físicamente, mentalmente también. Afortunadamente en el seminario nos dan terapia psicológica, eso ayuda bastante, porque te redescubres a ti mismo mucho, te hace muy libre en muchas cosas, y pues tienes un diálogo interno muy padre. Y al mismo tiempo, pues descubres la empatía con el que sufre. Me he vuelto más empático todavía, comprendo más a lo que están sufriendo. Entiendo, por ejemplo, la discriminación que sufren muchos enfermos de COVID. Entiendo cuando las familias no quieren decir que su familiar tiene COVID o falleció de COVID. Sí, yo sé que es peligroso porque no se le avisa a la gente de la realidad. Sin embargo, también he visto esas reacciones en contra del enfermo. Porque de repente al enfermo se le ve como alguien que puede estar causando mucho daño y hasta se le trata como culpable, cuando pues no es culpable, es una enfermedad. Sí hay que tener precaución, sí, pero también con mucha comprensión con el enfermo y con la gente que está alrededor de él. Vaya, es algo que nadie desea pasar. Yo no lo deseaba pasar. Y creo que es algo que tenemos que estar viviendo mucho, la empatía. Ahorita que escuchaba, me recordó esta parte del leproso, ¿no? Cuando hacemos, creo que estamos haciendo ahorita por lo que expresa eso mismo. El leproso, aislarlo, no verlo, ignorarlo y fingir que no existe. ¿Qué sugerencia nos puede dar para evitarlo, para poder acompañar a lo mejor? Pues no sé, nosotros podemos estar cercanos por la parte del contagio, pero ¿cómo podemos acompañar a una persona que está enferma de COVID y a una persona también enferma? Porque evidentemente algunos decían hace poco, está la enfermedad del COVID, pero todas las enfermedades no se fueron de vacaciones, siguen ahí. ¿Cómo podemos acompañar a una persona enferma? Afortunadamente tenemos en este momento redes sociales, tenemos medios tecnológicos. Es muy padre cuando recibes un mensaje, una llamada. Vaya, eso nos ha ido. También la oración que siempre debe estar acompañando al hermano, que siempre debe estar con ellos. No hacerlos culpables, que es algo que sí debemos de tener claro. Me acuerdo que me sucedió que estando aquí en la comunidad, de repente, no falta quien por ignorancia interpreta malas cosas.
y empiezan a difundir rumores que no son ciertos. Falleció una persona a 2 calles de aquí también por COVID, una persona que yo nunca conocí. Y no faltó por ahí alguien que decía, es que el padre la contagió y por eso murió. Y así como de, ¿cómo puedo contagiar a alguien que no conocí? ¿Cómo me pueden hacer responsable cuando yo me entero que estoy enfermo, me encierro y desde ese momento mantengo completamente el aislamiento para no contagiar a nadie? Yo estaba consciente de la gravedad de mi caso. Entonces ese culpabilizar al enfermo es muy fuerte. No hay que ser los culpables. Todos aquí somos responsables de nuestra salud, todos tenemos que cuidarnos. El uso de cubrebocas tiene que estar más implementado, la sana distancia, el lavado de manos, todo lo que se nos ha dicho. Y acompañar al enfermo es, si tiene posibilidad de un celular, mandarle un mensaje. A mí en el hospital hubo una familia, que estoy muy agradecido con ellos, que lograron meter unas cartitas que yo conservo. Las tuve que sanitizar y todo para que pudiera conservarlas, que fueron en ese momento de angustia, de sufrimiento y de aislamiento, de esos respiros que Dios te da. Llegaron las cartitas, las abro y eran mensajes de: Padre Toño, lo queremos mucho, estamos rezando por usted, no lo hemos olvidado, lo extrañamos, recupérese. Eso te da mucho ánimo, te da mucha fortaleza, porque te sabes no solo. Sabes que hay gente ahí a tu alrededor que está al pendiente de ti. También el padre Eliel, el padre Mario estuvieron muy al pendiente de mí, el padre Urbano, Fátima, Giovanna, que son la gente que trabaja conmigo, Karen Cornejo, Karen Tejeda, todas ellas que son la gente más cercana, mi hermana Araceli Trejo, hermana desde la fe, que fue quien tomó el riesgo de venir cada tercer día a atenderme, a limpiar la casa. Venía con todas las protecciones, lógicamente, no se arriesgó, pero que lo hizo con amor. Descubrir esa gente que te ama, que te cuida, que está al pendiente de ti, ayuda mucho. Si tú conoces a alguien que está enfermo y tiene posibilidad, mándale un mensaje. Ya hazle una llamada. Hazle sentir que no está solo. A la familia también, apóyalo con mensajes, con llamadas. Pregúntale si tienen para comer, que también es una realidad. Hay mucha gente ahorita que está sufriendo con esto. Ahorita nosotros como parroquia hemos repartido 175 despensas de la necesidad que hay. Y bueno, ha sido una lucha constante de estar consiguiendo despensa para estarla repartiendo. Hay mucha necesidad, hay muchas cosas que tenemos que empatizar. Pero creo que ayudar al enfermo es desde ahí, desde hacerle sentir que no está solo, que no es culpable, que es una enfermedad que todos podemos padecer, que ojalá nadie nada más la padezca, pero nadie esté exento de padecerla, y que a todos nos afecta de muchas maneras. Para ir cerrando la entrevista, pues me gustaría, padre, bueno, la verdad es que nos deja así, de manera muy reflexiva. Para ir cerrando la entrevista, esta sección va a niños, pero afortunadamente nos ven muchos papás y de otras comunidades. Con respecto a los niños que han estado en su casa mucho tiempo encerrados, incluso yo le puedo decir que hay niños que ya no quieren ni salir de su casa, ¿no? Que ya están muy cómodamente ahí. ¿Cómo los invita a vivir? Voy a resumir su entrevista en la alegría, porque así lo percibo. Cómo vivir una alegría de servicio desde niño en casa, cómo vivir una alegría como joven, como matrimonio, como soltero, cómo vivir esta alegría en lo que estamos viviendo en la actualidad. Me recuerda, igual los santos nos ayudan mucho. San Felipe Neri siempre decía: sean alegres y pórtense bien si pueden. No se quiere decir que los niños hagan la travesura que se les pegue la gana, no. Pero hay momentos para todo. Yo sé que ahorita traen las clases encima, que traen mucha presión con todo, pero también pueden disfrutar los momentos. Este es un momento para que papá y mamá disfruten de sus hijos, para que puedan platicar. Ustedes como familia disfrutar la casa, y cuando haya oportunidad ya más adelante de descubrir de nuevo el salir, disfrutarlo.
Sobre todo a los jóvenes decirles, vivan el momento, vivan el instante, pero pensando que cada instante están sembrando la eternidad. Porque a veces solamente queremos vivir el instante, la emoción y lo rápido, lo fugaz, sin pensar en la eternidad, ¿no? Y creo que la iglesia no puede ser aburrida, tiene que ser muy divertida. Vaya, yo he visto sacerdotes que se han metido a TikTok. De hecho, yo confieso vergonzosamente que también me he metido a TikTok a grabar videos, que es una alegría sana y que también es un medio para encontrarse con la fe. No todo lo que está ahí es bueno, como en todas las cosas. Las redes son para eso, hay cosas buenas, cosas malas, pero hay cosas que pueden ayudar a alimentar el alma. Otra es aprovechar este momento también para descubrir quiénes somos nosotros. Y como niños, aprovechar un don que ya se ha perdido, la imaginación. Los niños de ahora ya no tienen tanta imaginación. Cuando yo era niño me acuerdo que hubo una temporada que se nos descompuso la televisión y lo único que teníamos era un radio viejo que solamente captaba 2 estaciones de radio. La Tropicú, música tropical, y Radio Red. Y Radio Red era radionovelas. Entonces yo me acuerdo con mamá de niño estar escuchando la radionovela de las 3:30, después Calimán a las 4, El Ojo de Vidrio a las 4:30 y a las 5 La Tremenda Corte. Pero era imaginarse al personaje, imaginarse lo que estaba pasando. Si nosotros aprovechamos de los niños su imaginación, ¿qué mundos podrían crear? Muchos de los libros que actualmente tenemos han nacido de eso, de usar la imaginación, de imaginarnos otros mundos, otras historias. Si tú como niño te imaginas que tu casa es una nave espacial y que estás en un viaje a otro mundo y que durante la pandemia estás viajando y que estás descubriendo nuevos mundos, sería muy interesante, ¿no? Un juego que se puede convertir en algo divertido. Vas a salir a tu calle, tienes que llevar tu traje espacial. ¿Cuál es? Tu cubrebocas. Es la imaginación puesta en práctica. Necesitaremos una llamada de quién, de papá Dios. Vamos a escucharlo, vamos a rezar. Es ocupar la imaginación. Este don que Dios nos ha dado y que se está perdiendo, tristemente se está perdiendo. Veo a niños que de repente les digo, oye, imagínate esto. Como no lo ven, como no está en una pantalla, no pueden imaginarlo. Entonces sería un buen momento para, como adultos, ayudar a los niños a estimular su imaginación y que los niños empiecen a aprovechar ese don tan maravilloso que es imaginar, crear cosas, que la mente es tan hermosa cuando está creando. Digo, si algo a mí me ayudó también mucho en este proceso fue imaginar mucho. Tanto que de repente me pongo a escribir cuentos. Ahorita tengo por ahí un cuento en la cabeza que quiero escribir desde hace tiempo. Todavía no lo termino de hilar bien en la cabeza y cuando termine de hilar lo pondré en papel. Algún día lo daré a leer. Si no, pues al menos será algo que yo estoy imaginando y viviendo. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta mañana de reflexión. Gracias por permitirnos conocerlo, pero sobre todo conocer su corazón. Ese corazón de pastor que Dios le ha regalado. Y en nuestra comunidad, en la comunidad de San Benito Abad, oraremos por usted, por su ministerio, para que Dios lo siga iluminando con su espíritu. Y esa alegría y esa entrega todos los días crezca para poder servir siguiendo en su comunidad o en la comunidad a donde no van, porque también puede suceder. Muchas gracias y antes de despedirnos nos gustaría que nos compartiera o que nos diera la bendición para cerrar esta emisión. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos estar en paz. Y bueno, que tengan un bonito día, un bonito fin de semana. Pórtense bien. Y si no, me invitan. Muchas gracias. Nos despedimos. No se pierdan nuestro programa y los programas en la semana en la página del Catecismo. La siguiente semana a las 11 te esperamos en tu sección Lista la Entrevista. Gracias y que tengas un excelente día. Hasta luego.